no todo lo que sucede en nuestro interior somos nosotros. Somos lo que elegimos ser. Somos lo que elegimos ser. Cierto día estaba Hazrat Junaid al-Baghdadi con sus discípulos, estaban pasando por la ciudad, por donde estaba el mercado, y había alguien, una persona que estaba llevando a su buey, lo tenía llevando con el collar que se pone en la nariz, y lo iba llevando con una cuerda. Y le preguntó a sus estudiantes, ¿quién está llevando a quién? ¿Lo está llevando el hombre al buey o el buey al hombre? Y todos respondieron, bueno, por supuesto que el hombre está llevando al buey, lo está tirando. Entonces agarró, le cortó la cuerda, le pegó una palmada y salió corriendo el buey. Y el tipo fue detrás del buey corriendo. Y les dijo, así son sus pensamientos. Se quieren escapar, pero el problema son ustedes que van detrás de esos pensamientos. El problema es que ustedes corren esos pensamientos. De un hadiz que es transmitido, se llaman hadices Qudsi, aquellos hadices los cuales son transmitidos directamente por Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya hablamos hace un par de clases atrás acerca de esto. Esa denominación se llama Qudsi y este hadiz es uno de ellos. Entonces, lo que nos dice, Dios ha prescripto, kataba, las buenas, tanto acciones buenas como malas. Es decir, en su inmensa y en su infinita sabiduría, Allah en la preeternidad determinó qué era lo bueno y qué era lo malo. Es decir, creó todo. Es decir, desde el punto de vista islámico, todas las acciones las crea Dios, el bien y el mal. Ahora bien, ¿sí?, lo que Allah quiere para su siervo es que realice las buenas acciones. Es decir, esta es la morada de la prueba, esta es la morada la cual Dios nos prueba a través de estas cuestiones. Si no existiera esa creación, no habría diferencia acerca de quiénes somos, de cómo obramos. Por eso Allah dice, para probar quién de ustedes obra mejor. Por otro lado está qué significa registrar. O sea, acá implica el registro en el Lawh al-Mahfuz, es decir, en la tabla preservada, la creación absoluta de todo y todas las cosas. Por otro lado están el ángel que registra, cada ser humano tiene el ángel que registra las obras de bien y el ángel que registra las obras malas que realizamos. Y acá habla esto, dice, algo fundamental, y lo cual es la parte, el núcleo de esta transmisión. Y nos dice, si alguien se propone realizar una buena acción, pero no la lleva a cabo, Dios la registra como una acción virtuosa. Y hay que entender qué significa acá, ¿no? ¿Sí? Categoriza, hay 4 posibilidades, dice, proponerse realizar una acción buena y no realizarla, proponerse una acción y realizarla, buena, proponerse una acción mala y luego no realizarla, y hacer la acción mala. Ham es, en árabe tiene mucha implicancia, es de mucha riqueza idiomática. Muchas veces acá se traduce esto como intención.
acerca como una intención, pero no es simplemente una intención, es contemplar un pensamiento, meditarlo, tomar una decisión y planear una acción. Es tomar una decisión y planear una acción. Desde ese punto de vista, es una etapa la cual de la construcción del pensamiento para realizar una acción. Y es importante esta diferenciación y comprender esto, porque en el tasawuf se hace una escala acerca de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, están los pensamientos los cuales suceden en forma subrepticia, que apenas los podemos tener conciencia acerca de eso. O sea, pasa y se va. Después está la irrupción de un pensamiento en forma abrupta, pero nosotros lo tomamos y le damos una importancia aún mayor. Si lo dejamos ir, se va, pero si se mantiene, empieza el diálogo interior. Es decir, ¿cuándo es uno responsable de ese pensamiento? Dice, y es importante tener esto en cuenta a la hora de tamizar lo que sucede en nuestro interior, porque continuamente entran en nuestra conciencia continuamente pensamientos de toda índole, de todo tipo y de toda forma. Y el pensamiento, el cual es involuntario, es decir, lo cual ingresa, genera una inclinación en el ser humano. O sea, la primera etapa, es decir, son 5 etapas las cuales uno no es responsable, entra de golpe, ¿sí? Puede ser sea la naturaleza que sea, puede ser mala, puede ser buena, entró y no sé cómo. Eso genera en nuestro interior genera enseguida una inclinación, algo nos moviliza. Si seguimos con esa cadena, se genera, se manifiesta, se hace presente en la conciencia y genera si sigue la cadena esa, se genera una convicción de esa realidad, lo cual se piensa. Y ahí empieza un juego interno, ¿sí? En donde empieza el soliloquio interno, empieza uno a hablar interiormente, ¿sí? Empieza a decir esto, empieza a decir aquello, es decir, empieza a hacer un juicio, hay una evaluación por parte de nuestra razón acerca de eso. Hasta ahí no pasa nada, pero una vez que tomamos una intención, ahí pasa a la siguiente etapa, que se denomina niyya, que se denomina intención. Luego de eso, ahí viene el ham, una resolución. O sea, contemplamos todo y tenemos una resolución. Eso genera el movimiento de la voluntad para llevar a cabo ese pensamiento. Ahí se hace voluntario y eso nos lleva a la acción. Entonces, las primeras etapas, hasta que uno decide, uno no es responsable por eso. Pero las siguientes etapas sí es responsable. ¿Por qué es importante eso? A la hora de evaluar, a la hora de ver cada una de las situaciones o de las acciones que surgen en nuestro interior. Y entonces las acciones podemos dividirlos en 2 tipos de inspiraciones, 2 tipos de pensamientos involuntarios. Los pensamientos los cuales se denominan inspiraciones, ilham, generalmente son algo bueno, o sea, son algo bueno, no generalmente, son un pensamiento virtuoso, algo que si el ser humano lo acepta y lo lleva a cabo, entonces tiene la asistencia divina en cuanto
a eso, el tawfiq se llama. Y por otro lado está el susurro demoníaco, la waswasa, ¿sí? El constante, ese susurro que detestable, reprochable, ¿sí? Un pensamiento negativo. Y es importante a esto, kataballah, ¿sí? A entender eso. Dios creó todo. Dice, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, y de todas las cosas los creamos en pares. El único que es impar es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿cómo podemos proceder? ¿Cómo podemos actuar acerca de eso? ¿Cómo podemos tamizar todas ese tipo de situaciones que se nos presentan en nuestro interior a cada instante? Tenemos que definir y entender qué es uno y qué es otro. Entonces, por un lado tenemos esa inspiración y por otro lado tenemos el susurro. La inspiración, el agente que lo causa es la luz, o sea, la claridad, lo que denominamos el ángel, el agente del bien. Por otro lado, el susurro es quien lo causa, es el Shaitán, que es la oscuridad. Uno se corresponde y nos lleva siempre a los principios de la fe, al principio del bien, de la religión. Los otros son totalmente contrarios a eso. Uno nos lleva y nos pide y nos ordena realizar el bien, y su resultado es un beneficio para nuestro ser. El otro nos lleva al mal y el resultado es la perdición. Uno nos lleva siempre a recordar a Allah y el otro nos lleva siempre al olvido de Dios. Es decir, uno es el dhikr y el otro es la ghafla. Uno tiene presente a Dios y nos hace siervos de Dios, Abdullah, y el otro nos idealiza nuestro ego, nos lleva a ponerlo en un estado supremo. Uno lleva al conocimiento y el otro nos lleva a la ignorancia. Uno, el primero, nos lleva a vivir en la realidad y revela la realidad de las cosas, y el otro estimula la ilusión. El fin de esto es la verdad del primero, y de la waswasa es la mentira y el engaño. Uno nos lleva a la virtud, a la rectitud, a la caridad, y el otro nos lleva a la injusticia y nos pone constantemente el miedo a la pobreza. Se caracteriza el primero también por ser repetidas, seguidas, esos consejos inspirados para actuar y para lograr ese fin deseado. También puede ser aislados o únicos. En el otro caso son instintos, estimula y nos lleva, generalmente usa los instintos primarios, o sea, usa como su agente los instintos primarios del ser, es decir, constantemente a obtener el placer, sea de la forma que sea, del medio que sea, sin importar por qué y cómo quiere ese fin alcanzado. Utiliza la comida, el sexo, la ira, todo, no importa cómo, hay que buscarlo y el fin es ese. Es continuo o intermitente. Es decir, puede ir cambiando de un deseo a otro. Lo importante, el fin, es alcanzar esa meta. El resultado de todo ello es la asistencia divina del primero. El otro es lo que denomina es seducirnos y que abandonemos todo. Nos busca que bajemos siempre los brazos. Entonces, esos son dos tipos de pensamientos los cuales tenemos que ser conscientes. Tenemos que entender, conocer cuáles son nuestros aliados y cuáles son nuestros enemigos. Y ser conscientes de la realidad y del universo interior, no desconocerla. No todo lo que sucede en nuestro interior somos nosotros.
somos lo que elegimos ser. Somos lo que elegimos ser. Cierto día estaba Junayd al-Baghdadi con sus discípulos, estaban pasando por la ciudad, por donde estaba el mercado, y había alguien, una persona que estaba llevando a su buey, lo tenía llevando con el collar que se pone en la nariz, y lo iba llevando con una cuerda. Y le preguntó a sus estudiantes, ¿quién está llevando a quién? ¿Lo está llevando el hombre al buey o el buey al hombre? Y todos respondieron, bueno, por supuesto que el hombre está llevando al buey, lo está tirando. Entonces, agarró, le cortó la cuerda, le pegó una palmada y salió corriendo el buey. Y el tipo fue detrás del buey corriendo. Y les dijo, así son sus pensamientos. Se quieren escapar, pero el problema son ustedes que van detrás de esos pensamientos. El problema es que ustedes corren esos pensamientos. Es decir, tenemos que ver esos pensamientos negativos, no identificarlos. Cuando los tomamos, ahí es cuando estamos en problemas. Por eso el profeta alayhi salatu wa salam decía que en cierta oportunidad dijo, estos hombres que pelearon, tanto el que mató como el que fue asesinado, van a ir al infierno. Y le dijo, bueno, le dijeron, bueno, el que mató es evidente por qué. Pero el que fue asesinado, ¿por qué? Porque tenía esa intención, tenía la intención de matar al otro. Los eruditos estudiaron esto en profundidad para entender qué significa obrar, qué significa la acción y hasta dónde y hasta cuándo somos culpables de todo esto. Y pusieron un ejemplo. Imagínense que alguien entra en un cuarto absolutamente oscuro. Piensa que ahí está su esposo o su esposa y cohabita con esa persona. Cuando la luz llega, se da cuenta que no es su esposa. ¿Es culpable o no de cometer adulterio? La respuesta es que no, porque no sabía, no tenía la intención de hacer eso. Simplemente, bueno, es un caso extremo para ilustrar, ¿no? Simplemente lo hizo porque estaba totalmente seguro acerca de eso. Por otro lado, el caso inverso, que una persona en esa misma situación hace lo mismo, pero pensando que ese no es su cónyuge. ¿Es culpable o no? Sí, es culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque él o ella estaba con la intención de hacer eso. ¿Sí? ¿Cuándo somos culpables de lo que hay en nuestro corazón? Cuando lo tomamos, cuando lo agarramos. ¿Sí? Pasa como un meteorito. Lo dejamos pasar, lo dejamos de largo, le damos un poquito de atención, sigue, o empieza el diálogo acerca de eso. Cuando empezó, tomó, y tomamos una determinación interior. Por ejemplo, se nos pasa la imagen de alguien que no me saludó. Por ejemplo, me miró mal, o me dijo esto, me dijo aquello, o me dijeron algo de eso. En mi cabeza empieza a hablar o a realizar ese soliloquio, sí, que hizo esto, que hizo aquello, lo dejó. Cuando finalmente dijo, bueno, sí, es así, y empiezo a odiar y a resentir a esa persona. Ahí es cuando tenemos el problema. Ahí
es cuando empieza todo y se desencadena toda la cuestión. Hasta no tomar ninguna resolución acerca de eso, no pasa nada. Cuando nosotros lo tomamos, a pesar que no lo manifestemos, ahí es donde estamos intoxicándonos. Continuamente empieza a brotar ese veneno y a surgir ese veneno en nuestro interior con muchísima profundidad. Entonces hay que cuidar de esos, de ese tipo de pensamientos, hacer un tamiz. ¿De dónde surgió? O sea, no de dónde surgió, todo surge porque Allah lo determina. ¿Dónde me va a llevar eso? ¿Está bien o está mal a la hora de tomar tal o cual cuestión? Y podemos decir también cuál es esa característica. Es un pensamiento que viene de mi ego. O sea, por ejemplo, estoy de golpe, me viene así y me surge ganas de comer chocolate. Y darle con el chocolate, y sé que no puedo comer chocolate. Y hasta que no como el chocolate no para. Entonces eso viene del ego. De golpe están los pensamientos oscuros, que son los pensamientos que vienen del Shaitán. Va por un lado, va por el otro, lleva por acá, lleva por allá, me quiere ir, busca todo tipo de estrategias hasta que consigue el objetivo. Utiliza todo tipo de razonamientos que nos pueden parecer lógicos, pero no lo son. ¿Cuáles? Se han categorizado y le han puesto nombres. De hecho, el profeta alayhi salatu wa salam ha denominado, los mencionó algunos de ellos. Por ejemplo, Zabal es el demonio que incita las peleas y los conflictos. Está siempre, se mete ahí, siempre busca que se peleen uno tras otro los seres humanos. Había una tradición, relata, en donde el profeta se le informó al gran demonio que el profeta alayhi salatu wa salam había llegado y tenía seguidores. Y le dijo, busquen por todos lados dónde es esto, identifíquenlo y fíjense qué es lo que pueden hacer para arruinar la cuestión. Fueron por todos lados, hicieron lo que pudieron, lo que quisieron, trataron de hacer de todo y no funcionó. Volvieron y le dijeron, hicimos de todo y no funcionó. Entonces salió el gran Shaitán y les dijo, con eso no vamos, en cuanto a la religión y lo que todo tiene que vamos a hacer, no vamos a tener éxito. Pero hay algo en lo que sí vamos a tener éxito, poniendo en el corazón enemistad y pelea. Hay otros que son los demonios que incitan al engaño dentro de los matrimonios, el adulterio. Otros que incitan a la mentira, otros que incitan a la pelea y a la discordia de la familia. Otros que incitan a los engaños en las transacciones comerciales, otro específico que produce la distracción en la oración, otro que produce la distracción en la ablución, y así sucesivamente. Si estamos continuamente por todos lados, nos llegan distintos tipos de engaños, distintos tipos de trampas. Lo que uno tiene que hacer es estar atentos. Por supuesto, en el medio no hay, muchas veces hay pensamientos los cuales uno no sabe discernir porque son ambiguos y los utiliza el Shaitán. ¿Sí? Quizás nos lleva a hacer un acto de bien para finalmente engañarnos. Es decir, vamos y hacemos algún tipo de un acto de caridad. Qué bien, te felicito. Y uno empieza a decir, sí, soy yo. Y después lo empieza a diseminar a diestra y siniestra. O bien, después de hacer ese acto, busca a esa persona, ¿por qué hiciste eso? Y empieza a hacer eso para
trastornar la cabeza de esa persona. Son todas cuestiones, o sea, hay cuestiones que el demonio utiliza, cuestiones que parecen aparentemente buenas y nos llevan a, finalmente nos engañan con esas cuestiones. El primer filtro para darse cuenta de todo eso es el Sagrado Corán. Si uno, y la sunna del profeta, alayhi salatu wasalam, si uno no sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo lo hizo el profeta y la forma que lo hizo, entonces está en problemas. Es decir, tenemos que tener conciencia, tenemos que saber obrar y pedir a Dios que nos conceda un buen final en cada una de nuestras acciones. El conocimiento se da por el estudio, y ese estudio, para que no quede en el aire, tiene que estar ligado íntimamente a la práctica. Y esa práctica genera un cambio en el ser. Y ese cambio nos lleva hacia algo mejor. Pero ante todo siempre le tenemos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, le tenemos que pedir a Dios que nos conceda el buen fin en cada una de las acciones que emprendemos. El segundo filtro, cuando eso, a pesar de lo que sabemos, mucho o poco, no queda claro, es buscar la guía de aquellos que nos pueden orientar. La guía de aquellos que nos pueden orientar, lo cual también es una ayuda. Después, si eso no está del todo claro, poner esos filtros y pensar, ¿la acción que voy a realizar está bien? ¿A dónde me lleva? ¿Cuál es el fin de todo eso? Si el fin va a ser la honestidad, el fin va a ser el bien, el fin va a ser aquello que la virtud, o bien nos lleva al orgullo, a la vanidad, a la envidia. El fin es ese en definitiva. Poner ese filtro en el corazón, ponernos ese filtro y ver qué es lo que le gusta a mi ego. ¿Se siente a gusto con esto o no se siente a gusto? ¿Sí? Contrariar a nuestro naf. Cuando tenemos dudas acerca también de lo que vamos a hacer y no estamos convencidos si en nuestro interior vamos a hacer algo y esa fitra que también nos puso a Dios, a pesar de que poder quizás nos parece que puede parecer algo bueno, si adentro de nosotros hay o surge algo, una especie de cuestión, no lo hagas porque no me gusta. Alejate por si acaso. Es decir, reconocer ese tipo de situaciones que se nos presentan en la vida, es decir, a través de la autoobservación, la constante murácaba, es fundamental, la vigilancia de uno mismo. Y no bajar nunca la guardia, Y es así como suceden estas cuestiones. Entonces, primero tenemos que entender lo que es proponerse. Proponerse no es simplemente decir, bueno, si quisiera, si pudiera, tengo la intención de, no, es tomar un firme propósito. Es decir, tengo el firme propósito de ir, por ejemplo, a rezar el Salat al-Yuma. Hago el Salat al-Yuma, hago el camino y en el medio pasó un accidente. Pasó algo, sucedió algo. Entonces, que realmente me imposibilitó hacerlo. Entonces, Allah ese propósito lo recompensa como si hubiéramos hecho una buena acción. A la inversa, nosotros decimos, no voy a ir, pero tomamos ese propósito, pero después nos abstenemos de realizar eso, Allah nos recompensa.
Y si lo hacemos, nos da por 700. Y en su infinita misericordia, si hacemos algo malo, nos lo registra como uno solo. Cada cuestión que hagamos, cada resolución que tomemos, tenemos que tener en cuenta que Dios siempre está. Dios está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular. Que lo que hagamos y lo que somos este mundo es el mundo de las decisiones, de la determinación, de la prueba. Así que a la hora de obrar, pongamos eso. Si tenemos la intención, si salimos de la mecanicidad y decimos, tengo la intención de hacer esto para complacer a Dios, toma el propósito, la determinación consciente, o sea, no hace falta ponerlo en palabras, sino en el corazón, y uno lo hace, fíjense lo que sucede, para uno y para el otro lado. Y nos lleva también esto a ser conscientes de lo que pasa en nuestra interioridad, ser conscientes de todos esos pensamientos que surgen, tener en cuenta de los pensamientos que se introducen, tener en cuenta que la oscuridad, todos esos pensamientos oscuros van por todos lados, van dando vueltas, ¿sí? Y si los tomamos, nos llevan a la perdición. Tener en cuenta que como hay fuerzas del bien, existen fuerzas del mal. La fuerza del bien es todo lo que nos lleva a ser mejores seres humanos, nos lleva a alcanzar la virtud. Es eso, la fuerza de la luz, la fuerza de los ángeles. ¿Qué elegimos? Pero por otro lado, y eso es el estado de recuerdo continuo de Dios, o recuerdo de Dios cuando lo hacemos. Por otro lado, si estamos continuamente recordándonos a nosotros mismos, endiosándonos, lo que sucede es totalmente opuesto. Yo esto, yo aquello, porque que yo hice esto, yo no hice esto, que todo en función del yo. La receta es recordar a Dios. La contracara es vivir en la ilusión, en la fantasía, en el olvido. Y es así como Dios nos advierte de cada una de estas cuestiones. Nos pide siempre que estemos conscientes. Que estemos conscientes que tenemos una vida. Que esa vida, la cual, esta parte de la vida que tenemos en este mundo físico, es una parte de la vida en su totalidad. Que esta es la morada de la prueba, en donde vamos a tener alegrías y tristezas, vamos a tener sabor y sin sabor. Lo importante es cómo actuamos frente a cada una de esas situaciones que se nos presentan. Son como aquella ida sabor musiba, cuando le llega una calamidad, dice inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Son aquellos que dicen de Dios somos y a Dios es nuestro retorno, y son pacientes. La paciencia es la llave que nos da Dios. Por eso Dios dice, yo amo a quienes son pacientes. Yo amo a quienes son pacientes. Pronto esto va a terminar. Y Dios sabe más en qué lapso humano, 1, 2, 3 días, 10 años, 20, 50, Dios sabe más. Lo importante es cómo terminamos esta vida. Cómo terminamos esta vida. Y tener en cuenta que cómo terminemos esta vida es cómo vamos a comenzar la próxima. Todo se mide por el final. Puede ser una persona que sea una persona que ha sido devota toda su vida, como les mencioné hace un rato, que ha hecho todo y absolutamente todas las cosas, rezar, ayunar, dar caridad, ser buena persona. De golpe, cuando está ahí a un paso del paraíso,
termina en el otro lado. Y a la inversa, puede ser una persona que haya estado toda su vida, o gran parte de su vida, sumergida en el pecado, sumergida en el egoísmo, sumergida en cualquier tipo de cuestión. Puede ser de todo, ¿sí? No importa qué, Dios no le importa qué, puede ser, habrá hecho esto, drogas, esto, aquello, pero a un paso de entrar finalmente en el infierno y después, por algo que hizo, termina en el paraíso. No sabemos cuál es nuestro fin, no hay que juzgar a nadie, cada uno es lo que es y el destino final lo sabe Dios. Nos tenemos que preocupar cada uno por nosotros mismos. ¿Qué es lo que depara Dios para nosotros? Y el plan de Dios no lo sabemos. Makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ellos planean, o sea, todos planeamos, pero Dios tiene un plan y Dios es el mejor de los planeadores. Usa a la gente de la forma que quiere. Podemos pensar que hacemos, que esto, que aquello, que tomamos tal o cual determinación. Simplemente somos una ficha dentro del ajedrez, del tablero de ajedrez que es esta vida. Que Dios nos conceda a todos un buen final en esta vida. Amén. Que nos haga aquellos de aquellos que aman. Amén. Que nos haga de los siervos de Dios. Amén. Que nos permita tener una vida llena de servicio, llena Amén. De servicio a la creación. Amén. Y que nos permita de esa forma servirlo. اللهم صل وسلم وبارك على أشراف نور جميع الأنبياء والمرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين وبسيرة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, erenlerin kılıcı arşa